Hola amigos, en este capítulo seguimos con la entrevista al profesor Julio Retamal Ávila, quien nos tiene algo muy interesante que hablar sobre la muerte en la colonia. Acompáñennos. Mira, tanto es así la cercanía de la muerte, que esto es una cosa que yo digo que duele mucho. Lo digo en clase, lo decía generalmente, que las personas no querían a sus hijos. Y no los querían hasta que no hubiesen pasado los 7 años. ¿Por qué razón? Porque los índices de mortalidad infantil se empinaban sobre los 400, los 500 y los 600 por 1000. O sea, de cada 1000 niñitos nacidos vivos, 600 podían morir. Entonces, entusiasmarse con un niñito de meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, y más todavía. Otro elemento que hoy día nos parece ridículo, porque los niños nuestros comen con nosotros, almuerzan con nosotros, ¿no es cierto?, viven con nosotros. En esa época los niños entraban, y esto hasta el siglo XIX, principio del XX, entraban a la mesa del comedor después de los 15 años. Antes eran tenidos allí nomás y 7 años para atrás ni siquiera eran considerados. Mira, los indígenas, que también pensaban del mismo modo, no le ponían nombre a sus hijos sino hasta los 7 años. Cuando hubieran, porque dicen, NN, cuando tú revisas los padrones, 1 hijo, 2 hijos, 1 hijo de 3 años, 1 hijo de 4 años. Llega a los 7, Perico estoy inventando, Perico, sí. Raimalleno, lo que ¿te fijas? ¿Y eso por qué? Porque no hay un apego al niño. Hoy día no, hoy día que los niños nacen deseados, y nacen en las clínicas, y nacen en camas con algodón y con todo lo demás, se quieren desde antes, se quieren desde la guatita. Claro, claro. Entonces, solo decir a mi alumno, agradezcanle a la mamá, que lo ha cuidado desde la guatita y deseó que pudieras. O sea, bueno, profe, pero nos desviamos un poquito. Sí, pero profe, uno de los temas era que hemos ido investigando ahí en el país vulnerable, es que uno de los factores importantes era la higiene social. Pero eso básicamente el siglo XIX. Ya, pero y desde antes... ¿Por qué razón? Porque la vida antes del XIX es bastante más aislada. Entonces, que tú tuvieras un campito y fecaras en un hoyo, no era problema. Ya, okay. Pero en el siglo XIX, cuando la ciudad crece, la feca se hacía en un hoyo, pero el hoyo tenía desagües. Entonces corría por las calles una acequia con agua y por ahí salía el pipí, la caca y los niñitos jugando los barquitos con la cera en la agüita se contagiaban y venía el tifus, la tuberculosis o lo que fuese. Ya, pero eso básicamente en el siglo XIX y desde antes no era... El 18 es menos. Pero sí el 18 tiene, o el 17 tiene problemas para Santiago, que hay peste siempre y cuando, o sea, siempre que se produce un invierno fuerte, con inundación del Mapocho, con salida del Mapocho, es porque los barriales que se extienden en la ciudad aumentan la cantidad de virus que andan poblando a la ciudad. Por eso el empeño que hacen los gobernadores en construir tajamares al Mapocho. Claro, ahí no, sí, claro, eso efectivamente no... Para que no las aguas inunden. Sí, ¿Perdón? Que nos topamos con algunos artículos que ya hemos hecho en que se subía el río y provocaba epidemias bien grandes. Básicamente con adultos. Después de la subida del río siempre había epidemia, porque el barrial, y puede haber muertos que estén enterrados allí, la descomposición de los cuerpos, a veces de una vaca, de un perro o de un hombre, que no se sabía, estaba provocando humores que provocaban la aparición de virus o de bacterias. Ya. Profe, eso era... Otra pregunta, así como que hemos visto ahí dentro de nuestras investigaciones. Sí. ¿Cuánto eran famosos los doctores? O sea, hemos visto que la sociedad alguna preferían ir al
al tipo que te curaba con hierbita más que a los médicos que te empezaban a vacunar. Hemos visto eso. Bueno, ahí hay varias cosas interesantes. Fíjate, primero hay que rendirle un homenaje a aquello, ¿no? Por ejemplo, al padre Manuel Chaparro. Claro, Chaparro, ahí tenemos un artículo de... Claro, el siglo XVIII introduce no solo la vacuna, sino que también la autopsia. La vacuna del padre Chaparro era una inoculación. No sé si habrá servido demasiado, pero lo hizo. Fray Manuel Chaparro franciscano. Después tienes tú el gran problema del fin del siglo XIX. Bueno, por de pronto hay todo un problema con la sociedad médica en el mediados del siglo XIX, cuando intentan o crean un instituto para vacunación o un instituto de higiene ambiental. ¿Y eso por qué? Porque en Santiago había mucho, no solo lo que te estaba diciendo de los canales de distribución, claro, del agua, sino que además habían conventillos. Es decir, en un espacio pequeño se empieza a llenar de gente, y en un conventillo, en un cité se llaman también hoy día, claro, en una casa que era para 3, 4 personas, casita, ¿no? Vivían 40. Entonces evidentemente, claro, había un desastre de carácter sanitario allí. No había alcantarillado. Pensemos que el alcantarillado de Santiago es de 1902. Entonces, evidentemente, las aguas servidas que corrían por el lado afuera eran tremendamente invasivas. Eso es una cosa. Ahora, a finales del siglo XIX se junta la Junta Central de Vacunas, donde el gobierno se empeña en que todos los niños deban ser vacunados. Ahí hay varias cosas interesantísimas, como la obra, por ejemplo, del doctor Federico Puga, de quien hicimos nosotros un catálogo general de su documentación. Él fue el presidente de la Junta Directiva de la Vacunación. Era un hombre importantísimo y lograron que en Chile se extendiera la vacunación. Y eso hacia 1908 va a permitir entonces que cesen las virulentas explosiones de la epidemia, especialmente de viruela y sarampión. Pero, profe, había mucho de estos médicos que sanaban con hierbita y la gente creía en ello, la gente iba, porque ahí tenemos, en País Vulnerable también tenemos un artículo del doctor del Choapa, Pero esos son lugares apartados. En Santiago ya ha entrado hace rato la medicina. Y la Universidad de Chile empieza a crear doctores, médicos. ¿Siglo XVIII? Hay grandes médicos en el siglo XIX, enormes cantidades. Muchos de los médicos del siglo XIX y XX, hasta la primera mitad del XX, los hospitales del país llevan sus nombres. Claro, claro. De repente tú dices, ¿pero por qué se llama así? Bueno, mira, averígualo. ¿Por qué? Porque esa gente se dedicó a ¿qué? A curar a los enfermos, a darle a Chile una medicina notable, como la medicina notable que estamos viendo hoy día. Nuestros médicos realmente son insuperables. No solo son insuperables por sus conocimientos, sino que son insuperables por la entrega que tienen. Claro. Hay muchas cosas que son producto de la medicina chilena, cosas en Chile que se ha provocado la buena medicina de Chile. Yo en eso estoy muy contento y muy orgulloso de lo que han hecho los médicos chilenos a lo largo de la historia, ¿no? Ya. Profe, y cuando habían estas pandemias, estas epidemias muy grandes, la gente iba donde el curandero, iba donde el médico, según la temporalidad. O el cura. ¿Ah? ¿Perdón? O iba donde el cura. Allá lo quería llevar. El cura. ¿Cómo son las manifestaciones? Claro, porque para allá iba mi pregunta, ¿cómo la sociedad chilena finalmente se acercaba, cuando tenía un problema se acercaba, al igual que los terremotos, cuando tienen alguna catástrofe que los afecte, ¿cómo se acercan a la divinidad? Era mucho de... Igual que hoy. Pero yo creo que en ese tiempo era mucho más, ¿no? Había muchas procesiones, ¿no? En favor de... Hoy no hay procesiones porque este coronavirus nos prohíbe y nos exige un distanciamiento social.
Si no hubiese un distanciamiento social, te aseguro que todas las iglesias estarían repletas, llenas de personas invocando a Dios, que me parece muy bien que lo invoquen. Los creyentes tienen que hacerlo. Dios salva, dicen ellos, Jesús salva, dicen ellos. Bueno, claro, por supuesto. La creencia salva, aunque no se crea. Hay gente que no lo cree, pero la creencia salva, en cualquiera de sus formas. Ahora, los indígenas invocaban a su pillán. Los negros que sí existían en Chile, ¿no es cierto? Porque hay gente que cree que no existían, los negros invocaban a sus dioses ancestrales. Y los católicos, en ese tiempo, en el siglo XVIII para atrás, no había ni luteranos ni protestantes, porque estaban prohibidos. Claro. Invocaban en la iglesia a Jesús, a Dios. Y el curita llamaba a procesión y a rogativa, no solo para celebrar, sino que para pedirle a Dios que hiciera llover, pedirle a Dios que cesara la enfermedad, que cesaran las plagas. Que claro, acuérdate de la historia de las plagas de Egipto. Dios mandaba las plagas y Dios se las quitaba. Claro, claro. Entonces Profe, ahí hay una asimilación de aquí. Profe, y para ir terminando, ¿cómo usted evalúa la pandemia que hemos tenido hoy del COVID? Que para muchos jóvenes dicen, no, esta es una pandemia histórica y es dentro de las primeras, porque mucho pasa en que uno ve la prensa y llegan hasta el siglo XIX y desde ahí para adelante existe Chile. Y un poco como que lo de las pandemias que existieron y que nosotros tenemos más o menos contempladas, que son 77, contándola del COVID, no existen. Entonces, ¿cómo usted evalúa la pandemia de hoy frente a las otras que han habido en Chile que usted ha investigado? Bueno, esta es la menos letal de las que conocemos como grandes epidemias. El cólera, la influencia humana, que fue por ahí por 1950, 50 y tanto, provoca 20.000 muertes. Hoy día estamos recién en 1.000. La influencia española, a principios del siglo XX, también otro tanto, creo que entre 10 y 12, 14.000 personas muertas. Y así para atrás. Ya te dije que provocó 50.000 muertos y otras más. Pero el problema es que hoy día enfrentamos una pandemia con más recursos que ayer. Enfrentamos la pandemia con recursos médicos y con recursos tecnológicos de mayor sanidad que antes. Hoy día la televisión y los medios de comunicación te están diciendo lávate las manos. ¿Qué pasa si no hubiera televisión diciéndote lávate las manos? La gente seguiría, habría mucho mayor enfermedad. De manera que esto ha sido reducida, ha sido, digamos, contenida gracias a las acciones que se están llevando a cabo. Esta no es la peor pandemia, ni va a ser la última pandemia. Además, no ha terminado. Claro, claro, estamos en... No sabemos. Claro, todavía es incierto. El próximo año. Claro. Mientras no haya una vacuna que la contenga, esto va a seguir. Ahora hay lecciones que sacar de aquí. ¿Qué lecciones hay que sacar, por ejemplo, a partir de la pandemia? Los grandes centros poblados donde se vive hacinado están destinados, a mi juicio, puedo equivocarme, a desaparecer. Mira los grandes centros poblados. New York, Sao Paulo, Rusia. En la India no tenemos resultados todavía. Esos son los que han provocado mayor cantidad de muertes. En Chile, ¿dónde está la muerte? Santiago. En la región metropolitana. Ahí donde más vive gente. ¿Por qué? Porque nos estamos chocando a cada rato. Esto no ocurre en los lugares donde la gente vive un poco más aislada una de la otra. Es decir, en este momento yo creo que hay una de las lecciones es aprender a no sobrepoblar los espacios. Claro. Y sobre todo espacios como Bajo de Mena o como algunos de estos espacios que la gente no conoce, pero que existen, que está lleno de gente pobre, gente que no tiene recursos y que además vive hacinada.
Entonces, no es lo mismo, evidentemente, pasar una pandemia en una casa con patio que pueda respirar, a pasar una pandemia en un departamento de un barrio donde hay suma pobreza. O sea, finalmente esta crisis nos pega y debería pegarle a las políticas públicas, ¿no? No, muy fuerte. Además Muy nos fuerte. pega una cosa. En algún momento nos creíamos los jaguares de América, que habíamos superado la barrera de la pobreza. La pobreza se reflejó ahora. Claro. ¿Sí? Por suerte, esta pandemia no se produjo en época en que había el 60% de pobres. O si no nos pegaba, Se produjo en una época donde hay 10% de pobres. si no nos pegaba Suerte. mucho, mucho peor. Por supuesto. Habría pegado, pero horrible. Así que, bueno, esas son lecciones Sí, que nos van a dar. Hay que preocuparse. Ahora, sí tenemos también cosas favorables. Nuestros hospitales van a quedar bien guarnecidos de sillas, de camas críticas, de respiradores, preparándose a una eventual segunda pandemia. Que mientras no haya vacuna, esa va a venir, de todas maneras. Claro, claro. Esos son algunas de las cosas que te puedo, a mi juicio, me puedo estar equivocado. Los historiadores no predicen el futuro. Sí, pero tienen una visión porque han estudiado bastante de lo que ha pasado. Profesor, Así es. agradecido una vez más. Siempre para mí es grato conversar con usted y escucharlo más que yo hablar, ¿no? Así que ya, profesor, muchas gracias por todo. Que esté ahí. Sí, claro que sí. Encantado. Ya. Nos volvemos Chao, a ver. profe. Chao. Chao.